Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en enero, pero también voy a incluir a un par de libros que leí en diciembre y que no formaron parte de El Guadalupe Reinas, así que no les he hablado de ellos. Leí El Triunfo de la Memoria de Abril Posas. Este es un libro de cuentos que me gustó bastante. Abril Posas es una autora de Jalisco y justo lo estaba leyendo como para tener recomendaciones de autoras de mi región para la maratón. Hubo tres que me gustaron muchísimo. Uno habla acerca de una mujer con Alzheimer, que es una historia bastante triste, debo decirlo, pero que me gustó mucho cómo lo platicó. Me parece que lo cuenta desde la propia experiencia, también con una familiar suya, de la autora, que pasó por esta enfermedad y bueno, pues me conmovió y se me hizo linda. También me gustó mucho una historia acerca del mercado del mar en Guadalajara, de un adolescente que pues trabaja ahí y que se enamora. Una fiesta en la que pasan cosas que pues no se esperaba nadie. Y me gustó mucho porque habla de muchos lugares de Guadalajara y de como de la vida de los adolescentes ahí y pues me puso muy nostálgica. Entonces en general se me hizo un libro de cuentos bastante completo y que disfruté mucho de leer. Y ese fue el único libro de diciembre en realidad. Luego ya en enero leí el 11º libro de The Animorphs. Y como ya les he platicado en todos los wrap-ups, les hablo de esta saga de ciencia ficción para adolescentes que estoy disfrutando mucho de leer. He estado un poquito más lento el ritmo, de hecho únicamente leí ese en este mes, pero en general es una saga que me gusta mucho. Si quieren saber un poquito más, vean los otros videos para no repetirme y no hacer súper largo esto. Pero es de unos niños que se transforman en animales, que adquieren el ADN de los animales para enfrentar a una raza alienígena que quiere dominar el mundo. Luego leí La aventura de Atzavara de Arrachueco. Este es un cuento para niños de un chico trans que decide desafiar el destino y sacar la espada del héroe Atzavara para enfrentar a un malvado rey que tiene sumida en la oscuridad a su mundo. Todos están muy sacados de onda porque en realidad se supone que Atzavara no iba a llegar sino hasta 100 años después, pero pues en la profecía decía que un chico llamado Atzavara iba a sacar la espada e iba a enfrentarlo y pues Atzavara dice: yo soy un chico, me llamo Atzavara, es el nombre que elige, y entonces empieza con su aventura. Me gustó mucho, se me hizo muy divertida. Leí El velo de Helena de María García Esperón y quedé absolutamente maravillada con esta novela. Diría que es una reimaginación de la Ilíada, pero en realidad va más allá. María García Esperón suele rescatar a estas heroínas de diferentes historias, mitos, leyendas, para contar su historia desde su propia perspectiva. Que cuenta la historia de Helena de Troya y de básicamente cómo es que Afrodita principalmente, pero todos los dioses jugaron con ella y con París, y que bueno, llegó a las consecuencias de la guerra de Troya y todo lo que ocurrió después. Me gusta mucho la voz que le da a Helena y es como releer esta historia que conozco muy bien y que además me encanta, pero con una nueva mirada. Los siguientes 3 libros de los que les voy a hablar son cada uno para diferentes círculos de lectura en los que estoy. El primero de ellos fue Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, que fue para mi propio círculo de lectura, el círculo de hadas de mi Patreon, al que se pueden unir. Les dejo allá abajo la información. Déjenme decirles que estoy segura de que este libro va a ser uno de mis libros favoritos del 2021. Ya sé que acaba de empezar, pero no tengo absolutamente ninguna duda. Es una novela de fantasía para adultos que le da unas cachetadas tremendas a todas esas personas que dicen que la fantasía de adultos, para ser de adultos, tiene que ser oscura y mostrar únicamente las cosas horribles de la humanidad y la guerra. ¿Por qué no? Ana María Matute sí toma varios temas oscuros y sí refleja como cosas horribles de las personas, pero también muestra la luminosidad, la esperanza. En esta novela se cuenta la historia del reino de Olar y sobre todo de sus soberanos y de sus familias reinantes. Es un libro bastante extenso, que te va presentando a muchísimos personajes y te va contando como su historia, cómo se van como entrelazando todos estos diferentes personajes. Es una oda a la infancia, a la imaginación, a los cuentos clásicos de fantasía. Habla de
muchos temas. Probablemente haga una reseña porque es un libro que merece la pena como desmenuzarse y disfrutarse. Yo lo amé por completo. El siguiente libro que terminé fue El último hombre de Mary Shelley. Este lo leí para el círculo de lectura de Elise, del librero de Elise, que se llama Voces feministas del siglo XX. Bueno, Voces femeninas del siglo XX. Lamentablemente no pude estar en el Hangout, se me cuatrapearon los tiempos y tengo la teoría de que probablemente me termine pasando eso con todas las reuniones de ese círculo. Pero les voy a dejar ahí abajo el video. Estuvo muy interesante la plática que tuvieron Elise y varios de los miembros del círculo. El último hombre es una novela de ciencia ficción, podría decirse. Yo no diría que es ciencia ficción, más bien es una novela postapocalíptica tampoco. Y a mucha gente como que clasifica como postapocalíptica, de ciencia ficción, y hasta cierto punto quizás podría ser, empezando por el hecho de que se supone que están como en 2090. Como en los 2090s, 2080s. Es la historia de el último hombre, vaya. Es la historia de el único sobreviviente de una plaga que acaba con la humanidad. Sin embargo, antes de llegar a este punto, al punto de la plaga y de la enfermedad, y que además es un tema que es como muy actual, digamos, porque pues justo ahorita estamos viviendo una especie de plaga, él te va contando desde su tierna infancia, vaya, de su historia de su vida, de la gente, de sus odios, de sus pasiones, de sus amistades, de su familia. Y te va como construyendo toda esta historia que es como más como ver una serie costumbrista de época, porque de hecho se siente y se paladea. Yo creo que justo porque pues Mary Shelley lo escribió pues en una época. Y además dicen que se basó mucho en su propia vida y en la vida de sus amigos y de la gente que es cercana. Habla mucho del duelo y de la pérdida del ser querido, obviamente por esta situación de que al final termina siendo el único que queda. Y pues era su manera también como de procesar el duelo por la pérdida de Percy, de su esposo. Pero es mucho más que eso. A mí me fascinó porque aunque las primeras dos partes podrían considerarse lentas, justo porque todavía no pasa la acción, que es como esto de que todo el mundo está esperando, que es la plaga y todo, me gusta mucho porque justo ahonda como en las relaciones de esta persona. Es interesante saber que en algún punto todo pues se va a ir a la fregada y él se va a quedar solo, y el ir viendo cómo es que se llega a este punto se me hizo súper interesante. Me gustó mucho. El último libro que terminé en enero fue Falsa Identidad de Sarah Waters. Este en realidad no es por un círculo de lectura, más bien es porque me metí a un reto de lecturas sáficas que organizan en Twitter, Pimplap, es su arroba. Son cada mes leer un libro con una relación sáfica, una relación romántica entre dos mujeres, y tiene distintos temas. En enero tocaba Enemies to Lovers, o sea, enemigas a amantes o amigas a amantes. Y este libro yo lo vi recomendado por ella, me llamó la atención porque además ya lo tenía en mi TBR, porque lo mencionan siempre recomendándolo como justo como en lecturas clásicas lésbicas, y tenía mucha curiosidad. No voy a hablarles mucho de este libro porque creo que lo fascinante de él es justo que tiene como cientos de giros en la trama, que yo tenía la carita de Pikachu todo el tiempo, de Pikachu sorprendido todo el tiempo, como de esto no me lo vi venir. Y eso me gustó mucho. Es la historia de una muchacha que se cría en un barrio muy pobre de Londres y que se cría entre ladrones y demás, y que le ofrecen ir de ama de compañía de una señorita para engañar a esta señorita para sacarle dinero, y pues ella acepta y va, y pues la relación se va a ir surgiendo justo entre ella y su ama. Ay no, eso suena raro. Entre ella y la otra chica, entre ella y la señorita, la dama de alta sociedad. Y es maravillosa la manera en la que desarrolla la relación de estas dos chicas. Les recomiendo mucho que lo lean, de verdad es un librazazo. Y esos fueron los libros que leí en enero. Déjenme en los comentarios ustedes qué libros leyeron o cuál fue su favorito de este mes, y yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.